Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Estamos comenzando un poco antes del programa del día de hoy para quien nos está viendo y escuchando en vivo, porque tengo que salir un poco más temprano y sí hay mucha información que tratar con ustedes. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, bienvenidos a Real. Esta madrugada se aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial por parte de la Cámara de Diputados. Se emitieron 359 votos en pro, 0 abstenciones y 135 votos en contra. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular lo no reservado por 359 votos. Pasamos. Ahí tienen ustedes lo que pasó durante esta madrugada, no en la Cámara de Diputados, sino en una sede alterna en la Magdalena Mixhuca. ¿Por qué en la Magdalena Mixhuca? Pues porque así lo decidieron. Ahí mandaron llamar, o más bien lo que terminaron por hacer es convocar a los diputados, tanto de la oposición como los de Sigamos Haciendo Historia, para que llevaran a cabo la sesión sin aire acondicionado, sin equipo de sonido, eso sí, con una opípara cena que les dieron a eso de las 11, 12 de la noche a los diputados y todos los asesores que continúan ahí sentados en donde se debieran de estar aplastados los legisladores, pero como ya votaron, muchos se fueron, dejaron ahí a sus distintos auxiliares, asistentes, asesores, para que siguieran con la sesión que sigue a estos momentos, 8:03 de la mañana, porque deben votar en lo particular. Van a votar todo para que llegue al Senado y se pueda terminar el proceso legislativo. Vamos por partes, como les decía, pues se fueron a la Magdalena Mixhuca y hasta allá fueron tanto estudiantes como trabajadores del Poder Judicial de la Federación, tanto para protestar como para pedir que fueran escuchados. En estas condiciones se está votando la reforma judicial al Poder Judicial de la Federación. Aquí están los miembros del Poder Judicial. Las puertas están encadenadas. Los pintan de cuerpo completo. Quieren encadenar a la justicia como encadenaron a muchísimos jóvenes, estudiantes y miembros del Poder Judicial que están esperando ser escuchados acá. No puede ser que una reforma judicial en materia de justicia se esté votando en estas condiciones. Muchos candados que pongan, la verdad va a salir y la voz de los estudiantes se va a escuchar. ¿Por qué no cierran? Hemos sido muy pasivos. Cierran. Dijeron que nos iban a abrir al rato. Sí, nos tienen que escuchar, es nuestro derecho. Somos los jóvenes universitarios mexicanos. Aquí vamos a estar y aquí vamos a resistir. No nos van a callar. Pónganle los candados que quieran, enciérrenos como quieran, pero aquí estaremos. Nosotros los votamos. ¿Sí tienen miedo? ¡Queremos diálogo democrático! ¿Por qué ponen esos candados si tenemos piezas para cortarlos? ¿Quién les dio instrucciones de cerrar? ¿Quién les dio instrucciones de cerrar? Los diputados que nos iban a escuchar. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Los diputados que nos iban a escuchar. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Los diputados que nos iban a escuchar. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Los diputados que nos iban a escuchar. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Los diputados que nos iban a escuchar. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Los diputados que nos iban a escuchar. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Los diputados que nos iban a escuchar. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Los diputados que nos iban a escuchar. Informando pasa la reforma.
Una vez más estamos aquí los estudiantes para exigir nuestros derechos, estamos aquí para pedir que nos respeten nuestros derechos de petición que recabamos el pasado 1 de septiembre y una vez más, 3 veces en un mismo día, nos han cerrado las puertas, no nos han permitido entrar, estamos faltando a nuestras responsabilidades para estar aquí presentes y lo seguiremos haciendo si es necesario, lo vamos a seguir haciendo porque creemos en esta causa, porque sabemos que la reforma que se presenta hoy por parte del Ejecutivo al Poder Judicial es extremadamente perjudicial para nuestra democracia, para el contrapeso de poderes y por eso ahora 5 de la tarde después de que el diputado Ramírez Cuellar nos dijo que nos iba a recibir, nos vamos de aquí porque nosotros no vamos a seguir esperando a que ellos nos escuchen porque claramente no nos van a escuchar. Entonces mañana vamos a estar parados en el Senado, mañana vamos a estar ahí para exigir nuestros derechos y esta lucha todavía no termina. Estamos aquí para representarlos a todos los jóvenes, los estudiantes y a la sociedad civil. ¡Gracias! Ricardo Monreal, nos vas a escuchar. 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 México aguanta, el pueblo se levanta. 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 Cobarde y mentiroso, cobarde y mentiroso. Y a las diputadas de Morena que van a votar hoy la reforma judicial. Entonces, solamente queremos hacerle, aquí viene una diputada. Diputada, buenas tardes, aquí estamos los jóvenes entregándole el pliego de peticiones al diputado Monreal. Este es un claro ejemplo de cómo no nos quieren escuchar. Aquí estamos listos para el diálogo, para que nos reciban unos documentos. Imposible que no quieran ni siquiera hacer eso. Aquí estamos listos. El diputado Monreal dio una declaración ayer en Cámara de Diputados diciendo que estaba listo para recibirnos con una comisión de 6 diputados. No puede ser que ahora en Magdalena Michuca nos estén ignorando de esta forma. Venimos de forma respetuosa y de forma dialógica. ¿Qué es este documento? Este es el derecho de petición que recolectamos miles de jóvenes y estudiantes en la marcha del domingo, de forma respetuosa, de forma ciudadana y de forma pacífica. Y no hemos logrado tener diálogo con absolutamente nadie del partido mayoritario. Pues sí, pero salieron, ¿no? No, se metieron. Los vamos a molestar, por favor. Al Poder Judicial de la Federación. Aquí están los miembros del Poder Judicial. Las puertas están encadenadas. Los pintan de cuerpo completo. Quieren encadenar a la justicia como encadenaron a muchísimos jóvenes, estudiantes y miembros del Poder Judicial que están esperando ser escuchados acá. No puede ser que una reforma... No puede ser que una reforma judicial en materia de justicia se esté votando en estas condiciones. ¡Nos citaron para ignorarnos! Estamos haciendo los jóvenes también como los diputados de Morena un esfuerzo inédito para hacernos escuchar. Tuvieron que pasar 56 años desde el movimiento del 68 para que los jóvenes salieran a las calles. Y aquí estamos otra vez, dando la batalla afuera de Magdalena Michuca. Entregamos los derechos de petición que se recolectaron en la marcha del 1 de septiembre y confiamos en que los diputados de Morena cumplan con el proceso legislativo
informen y notifiquen a las minorías parlamentarias, porque aquí las minorías también tienen voz, y es un país plural, y los jóvenes tenemos que estar en el seno de esta discusión. Ya tienen nuestras propuestas, ya tienen los puntos que tienen que responder, esos son los puntos de la juventud, esos son los puntos del estudiantado, y confiamos en que los diputados que tienen en las manos a este país, nos la confíen ahora el país en nuestras manos, porque estamos listos los jóvenes. No está diciendo mentiras este joven estudiante de la carrera de Derecho, por una razón, 3 de hecho. La primera, efectivamente los movimientos estudiantiles del 86 y del 99 fueron multitudinarios en la Universidad Nacional Autónoma de México. No obstante, estos movimientos tenían que ver con cuestiones internas de la UNAM y no externas. El movimiento Yo Soy 132 era un movimiento que tenía que ver básicamente con lo electoral, mientras que como el del 68 y del 71, tienen que ver con disposiciones legales del gobierno. Y aquí es en donde sí tiene una modificación. La segunda, que creo que es muy importante, ¿cierto? Ellos, los jóvenes, son los que tendrían que estar en la discusión porque es el país que les están construyendo. Y al tener, obviamente, algo que decir a favor o en contra, porque también hay que decirlo, hay estudiantes que puede ser que lo hayan hecho de una manera independiente o obligados o convencidos por Morena, también hicieron manifestaciones en diversas partes del país sobre la reforma al Poder Judicial, pero ellos son los que tendrían que hablar a partir de su conocimiento. Vean ustedes lo que sucedió cuando les preguntaron a algunos de los manifestantes en Veracruz, que es la marcha que más se ha publicitado a favor de la reforma judicial por parte de estudiantes, ¿qué es lo que responden? La ciudadanía de Tepic se está manifestando en pro de la reforma del Poder Judicial. ¡Vámonos! Señoritas, ¿por qué marchan el día de hoy? Platíquenos. Para evitar ya la dedocracia y que se tome una democracia más en serio. Okay. ¿Sabes en qué consiste la reforma al Poder Judicial? No. Ok. ¿No te dijeron a qué venías a marchar? Ok. ¿Qué nada dijeron? Vente, vámonos. Es por un beneficio de todos. Ok, perfecto. ¿Sabes cuáles son los 3 poderes de la Unión? Poder judicial, poder... Dos más. 3 horas después. No sé. ¿Por qué marchas el día de hoy? Platícanos. Vamos a favor de la reforma. ¿En qué consiste la reforma? Platícanos. No, todo bien. Ya, como yo. ¿Cómo? ¿Marchas? Eso sucede. Eso termina por pasar. Mientras comenzaba la discusión a las 4 o 5 de la tarde, había otras situaciones que estaban creciendo, por lo pronto en la Suprema Corte de Justicia. Los ministros comenzaron a discutir si se sumaban o no al paro que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han hecho desde hace ya un par de semanas. Y así fue. 8 de los ministros dijeron nos vamos a paro. 3 dijeron que no. Adivinen ustedes cuáles fueron las 3 que dijeron que no. Así es, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, la ministra puerca, y Lenia Batres, que de ministra no tiene nada. Después sacaron un comunicado diciendo en pocas palabras que estaban en contra de la suspensión y que casi podían pedir juicio político, que no se les pagara a nadie y que tendrían que ver si no estaban cayendo en una inhabilitación los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente los ministros respondieron diciendo nosotros estamos en solidaridad con los derechos de los trabajadores y debiéramos de cuidar nuestras palabras. Esta mañana, por inaudito que parezca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amaneció cerrada. No hay actividades en ella. Pero, después de esto, de todo lo que acabo de decirles, vamos a escuchar, por los próximos minutos, parte de la discusión que se dio el día de ayer en la Magdalena Mixhuca entre las distintas fuerzas políticas del país. Escucharán ustedes voces del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y por supuesto de Morena, a favor y en contra de la reforma al Poder Judicial enviada por Andrés Manuel López Obrador. Al pueblo de México y por supuesto
aplastando y socavando nuestra democracia. Solicito formalmente que se interrumpa en este momento la sesión con un receso para que se garantice el acceso y para que exista diálogo que permita recuperar la dignidad de este Congreso. He dicho que lo que solicitó el diputado Licha tenga que ver con un término perentorio, media hora, 1 hora, 25, 20 minutos, que decida la presidencia, está en sus atribuciones de la presidencia y que él decida el tiempo perentorio en que esto se dé. Muchas gracias. Se abre la sesión y se decreta un receso de 30 minutos para atender la petición hecha por el Partido Acción Nacional en los términos que lo ha hecho. Quedará sentada en el acta las peticiones, las impugnaciones y todas las expresiones que ha hecho desde tribuna. Se decreta receso. Se ha faltado con el Poder Judicial y sus convenencieros apoyadores al respeto a la Constitución, utilizando la función judicial para cruzar la línea de la división de poderes. El pensamiento judicial se encaminaba a instituir el gobierno de los jueces, la dictadura de la torra y el biguet, de la toga y el birrete, la critocracia, pero nosotros no lo vamos a permitir. Tercero, se instalaron en el Poder Judicial como una tercera Cámara Legislativa. Cuarto, se instrumentó y se usó por la derecha este mecanismo de la critocracia. Intentaron un golpe de Estado técnico. Todavía ahora me da tristeza cómo legisladores que antaño defendían la autonomía del Poder Legislativo defiendan la subordinación del constituyente permanente a un juez o a una jueza. Dios mío con Ricardo Monreal. En algún momento la historia tendrá que ver si el senador Monreal no se pasó de tueste. Jueces, magistrados y ministros será con esta reforma. No queremos sino sacudir al Poder Judicial de la influencia del crimen organizado y los delincuentes de cuello blanco. Queremos un Poder Judicial digno, decoroso e independiente. 22º, la reforma que proponemos no es fruto ni del capricho, ni tampoco de la revancha o del dogmatismo político. En este momento, las democracias en el mundo están discutiendo el límite del Poder Judicial. Lo mismo en Estados Unidos, donde el presidente Biden ha propuesto una reforma al Poder Judicial. También en Israel, antes del conflicto bélico, hay una propuesta de reforma judicial radical. Y en Italia y en España se discute sobre los límites y excesos del Poder Judicial. México está construyendo un sistema de justicia que será un ejemplo en el mundo, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Viva Morena! ¡Viva el PT! ¡Viva el Verde! ¡Viva la dignidad de diputados y diputadas! Es un
honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. México está construyendo un sistema de justicia que será un ejemplo en... Ya lo escuchamos, señor Monreal. Y la verdad, ver sus porras a la mitad, tan fuera de lugar, da un poco de vergüenza. Gracias, presidente. ¡Ánimo! Gracias, diputado. Este Tribunal de Disciplina Judicial atenta contra la carrera judicial, contra los alumnos que estudian derecho, contra los jueces, contra los magistrados. Esto es santanismo judicial. Fue Santana el que hizo un tribunal de disciplina judicial. Y finalmente, algo que no se merecen los jueces, y por eso quiero que se suspenda este procedimiento. No se vale una condena general, una condena abstracta. No se vale una condena a todo el Poder Judicial. No es cierto que todos los jueces son corruptos. No es cierto que todos los políticos son corruptos. No es cierto que todos los partidos son corruptos. Yo conozco a muchos de Morena decentes. Yo conozco a muchos de la derecha decentes. Yo los conozco. No se vale. La pena, la sentencia se debe individualizar. ¿Dónde están las denuncias contra los jueces corruptos? El PAN las acompaña e inmediatamente, el día que quieran, el PAN acompaña las denuncias individualmente consideradas contra los jueces. No han soltado criminales los jueces. Aquí, el único que ha soltado un criminal, confeso que ahora es testigo en Estados Unidos, Ovidio Guzmán. El único que ha soltado un criminal se llama Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a resistir, compañero, aunque no les guste. Acción Nacional está presente y no se va a ir. Permítame la oradora. Compañeras y compañeros, permitan que la oradora pueda hacer uso de su tiempo y que las compañeras se expresen libremente. Por favor, respeto a todas y a todos. Adelante, la oradora. Con su venia, presidente, ad cautelam y en protesta, porque estamos desacatando una orden judicial, y que quede bien claro, Acción Nacional sí sabe respetar instituciones. Miren, compañeras y compañeros, que se inscriba, que se inaugure un muro de la vergüenza, que diga que hoy comenzó la caída de la República y que tenga la fecha y los rostros de todos los y las diputadas de Morena. Pero comencemos por el principio, compañeros. El hecho de que hoy traten de tener de rodillas a las y los mexicanos parte de una mentira. La mentira de que ustedes consiguieron una mayoría calificada, porque esa es una mayoría falsa, es una mayoría inflada, es una mayoría ilegítima. Les brindaron una sobrerepresentación que no les corresponde. Pero ¿saben por qué se las brindaron? Porque sobornaron a los magistrados del Tribunal Electoral. Y hoy es el día del pago. Hoy les toca pagarles a los y las magistradas que votaron a favor de esta ilegítima sobrerepresentación. Y díganle a los mexicanos cuánto les costó su curul o sus sillas el día de hoy. Pues nada más y nada menos que dejar en el cargo a los magistrados del Tribunal Electoral hasta el 2027 y permitirles y prometerles ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el pago que los diputados de Morena hoy le van a hacer al Tribunal Electoral. Y sabemos que ahí empezó el mal de México, que esa determinación cambió el rumbo de la República, pero que pese a eso y que pese sobre la conciencia de los magistrados por toda su historia el daño que le están haciendo a México. Pero como la historia lo ha demostrado además, como ha sido a lo largo de 85 años, no podría ser de otra manera. Y hoy el PAN está aquí para defender la democracia y la república, como lo hemos hecho
desde hace 85 años. Pero diputadas y diputados, miren, todo tiene una historia, todo tiene un porqué, todo tiene una causa. Y la causa de esta reforma es la B de venganza que el presidente de la República empezó con el Poder Judicial. Un Poder Judicial que no se dobló, que no se agachó, que no sucumbió, como ustedes comprenderán. Un poder que levantó la cara y sobre todo el límite de hasta dónde llegaba el poder. Que levantó la voz cuando le quitaron el medicamento a los niños con cáncer. Que además los obligó a vacunar a los niños de COVID. Que levantó la voz cuando ustedes decidieron destruir la selva del sur con un tren. Ese es el gran pecado del Poder Judicial. Ese es el valor. Eso les costó hoy esta destrucción. Atreverle a decirle que no al poder, a decirle al poder, tu poder llegó hasta aquí y hoy comienza el poder de los ciudadanos. Ese fue el valor que tuvo el Poder Judicial. Y qué curioso, compañeras y compañeros, de verdad, ¿no les da un poquito de vergüenza? Mira que venir aquí a defender una reforma que impulsó Arturo Saldívar, acusado de querer sobornar y presionar magistrados desde el piso 14 de un edificio en la Ciudad de México. ¿No les da vergüenza de verdad apoyar esta reforma impulsada por ese delincuente? Pero ¿saben qué es lo peor? Que hoy lo que van a hacer es que como los denunciaron, como los evidenciaron, hoy lo quieren llevar a la ley. Hoy quieren que la presión sobre los jueces y magistrados sea legal. Por eso hoy lo quieren aprobar en la Constitución. Compañeras y compañeros, díganme ustedes, levanten la mano. ¿Quién quiere que el presidente elija a los jueces y magistrados? Levántenla. ¿Nadie? ¡Qué bueno, compañeras y compañeros! ¡Estamos de acuerdo! Que se diga que por unanimidad este poder está de acuerdo. Nosotros tampoco. Y por eso el PAN va a votar en contra de esta reforma embustera, mal llamada reforma al Poder Judicial. Una reforma que simula, una reforma que finge, una reforma que engaña a los mexicanos para hacerles creer que van a elegir a alguien. ¿Pero qué creen? Ese alguien fue antes elegido por Morena. Todos los que formamos parte de esta asamblea, de este poder legislativo, debemos de estar en contra, porque hay que contestar la pregunta siguiente: ¿qué es lo que queremos? ¿Justicia o jueces por consigna? ¿Qué es lo que queremos? Si queremos justicia, se han violado todos los preceptos legales, se ha violado la Constitución. Es más, esta asamblea es ilegal porque no estamos en el Palacio Legislativo. Han convocado a una sede alterna y ni siquiera sabemos si el quórum es legal, si realmente todos los que están aquí son o no son parte del Poder Legislativo. No eran todos los que estaban ahí. Ahora, hay que decir que efectivamente en la votación se pidió nombre, apellido y de dónde, de qué partido eran, para que luego no haya duda al respecto. Juan Ignacio Zavala, de Movimiento Ciudadano, tuvo una postura que vale la pena resaltar. Engañen a la gente, diputadas y diputados. Con estos cambios no habrá un acceso más igualitario ante la justicia en este país. Los más ricos de México van a seguir resolviendo sus diferencias y sus problemas por otras vías, y los despachos más grandes del país van a seguir arreglando sus problemas con los que tengan que arreglarlos. Los políticos que ahora pondrán a los jueces. Porque ahora la impartición de justicia saldrá a subasta. Habrá un mercado para comprar jueces de consigna. Hoy seguramente hay algunos. Con esta reforma serán casi todos. Porque tendremos jueces pensando en cómo ganar votos y no cómo impartir justicia. Estos cambios son un fraude y son un engaño al país. Bueno, aquí lo que habría que ver, después de escuchar
a Juan Ignacio Zavala, a Paulina Rubio, a Ricardo Monreal, a Germán Martínez, entre otros, que hablaron el día de ayer en esta sede alterna de la Cámara de Diputados, es si la leyeron. Hay quienes no. Aquí la diputada María Damaris Silva Santiago, de Morena, de la 5ª circunscripción de Michoacán. Hecho para prevenir violaciones de derechos humanos y evitar que fiscales corruptos perpetúen la impunidad. ¿Por qué a sabiendas de las actuaciones de las autoridades que violan derechos? Perdón, le voy a parar un momento y le voy a regresar. ¿Por qué está hablando de fiscales y la reforma al Poder Judicial es de jueces? ¿Qué han hecho para prevenir violaciones de derechos humanos y evitar que fiscales corruptos perpetúen la impunidad? ¿En serio habló de fiscales? Sí, habló de fiscales, como escucharon ustedes. En fin, el Consejo de la Judicatura también sacó un comunicado el día de ayer en contra de los actos de violencia que hubo en contra de trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se manifestaban afuera de la Cámara de Diputados y también afuera de la Magdalena Mixhuca. Pedía que hubiera convivencia social y defensa de derechos humanos de todas las personas, incluidos sus trabajadores. Es el primer comunicado que tiene el Consejo de la Judicatura después de que ha comenzado este problema. ¿Qué decía Claudia Sheinbaum mientras se daba todo esto? En sus vacaciones se dio tiempo de hacer una publicación a través de X y dice: Demos significa pueblo. Ay, esto siempre tendría que ser con algo así. Demos significa pueblo. Ese sustantivo, junto con Kratos, que puede traducirse como poder, componen el nombre de la democracia, el poder del pueblo. Abraham Lincoln lo definió así: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A la presidenta o presidente lo elige el pueblo, el poder legislativo lo elige el pueblo. Si los jueces, magistrados y ministros eligen por el pueblo, ¿dónde está el autoritarismo? Risas grabadas. Sugiero que conozcan la minuta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional del Poder Judicial que se discute. Más democracia, más justicia, más libertad. La reforma al Poder Judicial no afecta ni nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas nacionales ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor Estado de Derecho y más democracia para todas y todos. Si hubiésemos querido que los ministros fueran nombrados por la presidencia, hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo, la cual, por cierto, nos opusieron algunos de los que están en contra de la reforma que hoy se discute. Nuestro interés no es más que un México más democrático y más justo. Ese fue el mandato popular. Dos cosas rápidas de lo que dice la doctora Sheinbaum. La primera, pues creo que hay gente que no está tan de acuerdo. Ayer Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, volvió a hablar con preocupación de la reforma. Seguimos trabajando muchísimo con el gobierno de México y lo seguiré haciendo. Entonces, eso, la vida diaria, la vida que afecta a nuestros pueblos, trabajamos todos los días. Perdón, se escucha muy mal el señor Salazar y me da mucha pena que así sea, pues porque lo que se decía era, en pocas palabras, esa no es la reforma que tiene que ser. Por ahí no debe ser, para que quede muy claro. Y ahora que hablaba Claudia Sheinbaum sobre Zedillo, ayer en la noche hubo en Latinos un encuentro entre Arturo Ávila, el vocero de los diputados de Morena, y Carlos Loret, de risa loca. Nunca te vimos haciendo ninguna crítica a lo que hizo Zedillo en ese momento. Y la presidenta decidió abdicar ese derecho que tenía, ¿no? Y cedérselo al pueblo de México. Diputado, nada más, fíjese que yo cuando hizo eso Zedillo, yo estaba en la prepa. Entonces, no, pues, discúlpeme, ¿no? Que no haya yo hecho ningún reportaje. Quizás teníamos la misma edad, pero yo sí estaba involucrado en la política. No, coraje, diputado. Van a ganar la votación. Nunca te vi criticando. No, pues, vamos a ganarla, sí, vamos a ganarla. Te puedes reír mucho, querido Carlos, pero la realidad es que hoy es una noche de tristeza para ti y una noche de felicidad para las y para los mexicanos. Del vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila. En el Senado, ya me veré muy viejo. Loret debe de tener como 49, 50 años de edad. Cuando fue la reforma al poder, el poder judicial de Ernesto Zedillo, que fue a finales del 94, si mal no recuerdo, o principios del 95, apenas comenzando su sexenio, Loret sí debería estar en la prepa o comenzando la universidad, pero
pues aquí cada día hay mayores complicaciones entre la prensa y el gobierno. De hecho, y voy a hacer aquí un paréntesis porque mientras se daba todo esto, ayer el presidente tuvo un encontronazo con Ciro Gómez Leiva, que después de que le dijo mi amigo Ciro, lo conozco en muchos años, Ciro le respondió de esta manera. Que tanto a usted como a Peña Nieto, como a Calderón, pues no les gustaban, pero ese trabajo ya se acabó. Si hoy es mi último programa aquí o es mi último programa en la noche, cubrí el 99%, o cubrimos porque somos un equipo. Entonces, ese trabajo ya acabó, ahí queda nuestro registro de un trabajo periodístico. Usted dice que concientiza, nosotros decimos que informamos. Usted dice que manipulamos y estamos desprestigiados, pues nosotros, y se lo hemos dicho, nosotros vamos a una elección todos los días nos miden los niveles de audiencia, todos los días, y aquí estamos, 6 años después. Aquí estamos. Y por otra parte, supongo que dijo con ironía eso de mi amigo Ciro, porque pues a un amigo se le insulta como me ha insultado usted. Durante 6 años yo nunca lo he insultado a usted, nunca. He señalado algunas contradicciones, puedo decir que me parece increíble que usted se atreva a decir en la plaza pública que los servicios de salud ya son mejores que los de Dinamarca, pero yo nunca lo insulté. Usted me insultó sin parar durante 6 años. ¿Eso se le hace a un amigo? A un amigo no se le persigue como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio fiscalmente. Usted sabe que eso ocurrió. ¿Eso se le hace a un amigo? Pues qué tipo de amistad. Y termina su sexenio y yo me voy con la duda, porque sigo sin saber quién fue y por qué, pero con la duda, y se la dejo como pregunta, ¿a un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? ¿Qué idea tiene usted de la amistad, presidente? ¿Le queda? Obviamente, López Obrador no se quedó con las ganas y muy temprano, después de que Elizabeth García Vilchis habló en contra de los jueces que dictaron suspensiones, ya hay una más. Había 2, hay una más. Hay 3 suspensiones en contra de la reforma al Poder Judicial, hablando obviamente de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Entonces hablaron mal de los jueces, hablaron mal de la prensa, hablaron mal de todos, y luego el presidente habló mal de Ciro Gómez Leiva. De que yo no era amigo de él. Yo cometí ese error. O fue una manera de expresar de que no tengo yo enemigos, tengo adversarios. Pero le dije amigo y pues no es mi enemigo, porque no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios, pero como le dije amigo, dice usted, no es mi amigo, y tiene razón, es mi adversario. Él es amigo de Felipe Calderón, de García Luna, de Manlio Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que pues no soy su amigo porque a él lo quisieron asesinar, y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. Entonces le quiero nada más aclarar así que de ninguna manera nosotros tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, a ninguna persona. Que se serene, que se tranquilice, que piense que si desgraciadamente le hubiese pasado a él algo grave,
hubiese perdido la vida. Esa bala, como se decía antes, nos hubiese afectado a todos. Me acuerdo de lo que propuso un opositor a Madero. Perdón, voy a quitarlo de Madero por una razón. Porque es la manera de distraer del mensaje fundamental. El enrarecimiento del ambiente contra la prensa crítica, no opositora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha creado condiciones de violencia de diversos tamaños y niveles que pueden llegar hasta lo que le sucedió a Ciro Gómez Leiva. Repitamos, Gómez Leiva se salvó por el blindaje que tenía la camioneta. No por la seguridad del gobierno de la Ciudad de México, no por la seguridad del país y mucho menos porque el ambiente de crítica constructiva que tiene que haber de un lado y del otro fuera parejo entre el cuarto poder, la prensa, y el poder principal que es el gobierno. Pero pareciera que no lo entiende el presidente. La crítica del día de ayer y la discusión que hubo en la Cámara de Diputados en la sede alterna no contó con Olga Sánchez Cordero, que de pronto se le rompió el corazón. O algo le sucedió porque se comenzó a sentir mal, fue con el cardiólogo, la hospitalizó porque pues, se siente mal del corazón. Ricardo Monreal, pues le preguntaron al respecto y lo que terminó diciendo es, les digo que en esta vida las cosas son muy complicadas, que con su pan se lo comiera, que lo lleve en su conciencia y que si está mal, pues está mal. Eso sí, no le quitaron al señor Monreal las ganas de festejar esta madrugada después de que fue validada, fue aprobada la reforma judicial. Son las 4:15 de la mañana. Hemos logrado la mayoría calificada para la reforma judicial. La votación en lo general ha quedado como se lo propusimos a la población en las urnas. Es la primera reforma en lo general. Ahora vamos a lo particular. Todavía nos quedarán algunas horas, pero agradezco mucho a los integrantes del movimiento de Morena, del PT, y sostenerse con ánimo, con entusiasmo, sostenerse con ahínco y con unidad. Que viva Morena, que viva México, que viva el PT, que viva el verde. Ahí tienen a Ricardo Monreal, que ya está muy puesto. Eso sí, como les decía, les dieron una opípara cena. O sea, estaban pero puestos para que se les diera, miren, como si fuera fiesta, boda de 15 años, bautizo, en fin, lo que ustedes quieran. Les pusieron un banquetazo a los diputados el día de ayer en la Magdalena Michuca. ¿Qué sigue? Bueno, nada más varias cosas. Uno, el dólar ya anda más ya de los 20 esta mañana y ayer la bolsa se cayó. Ya dijo Larry Rubin por parte de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que las inversiones están paradas por parte de los señores del dinero, los varones del dinero de los Estados Unidos. A ver cómo va esto. En fin, está un poco complicada la cosa. Y sí, por supuesto que sigue la discusión en cuanto acabe la aprobación en lo particular en el Senado, que ya hasta adelantaron para ver cómo va la reforma al Poder Judicial. Marco Cortés se inconformó el día de ayer. Lamento profundamente que en el primer día de sesiones del Congreso de la Unión, la fracción parlamentaria de Morena diga que el diálogo se ha terminado. Por favor, senadoras y senadores de la República, ¿cómo se puede terminar el diálogo cuando apenas está comenzando? Lo lamento enormemente porque un gran número de legisladores no lo fue de la 65ª legislatura. Y es su deber conocer a profundidad, es su deber escuchar el Parlamento abierto, es su deber escuchar a los especialistas, a las diferentes visiones. Lamento esa posición de que el diálogo se ha terminado. Si México precisamente lo que requiere es diálogo,
Precisamente lo que requiere es entendimiento. Esperemos que esa posición cambie. Bueno, pues unos minutos después, Ernestina Godoy, que es la mandamás mientras se va a la presidencia con Claudia Sheinbaum, aunque digan que es Adán Augusto, no, es Ernestina Godoy, dijo esto. Era la instalación de la comisión de puntos constitucionales, ¿sí? Pero siempre seremos en esta comisión tolerantes cuando todo mundo quiera hablar, está bien. Y al ser solamente un punto de la orden del día, se cumplió cabalmente con el artículo 127 del reglamento, para que no pensemos que vamos a violentar en los procedimientos. No esperen de nosotros ninguna trampa, ni mucho menos. No esperen de nosotros ninguna trampa, ni mucho menos. Bueno, se pueden esperar ciertas cosas. El día de ayer, dentro de las repartición de comisiones, la comisión que le dieron a el señor Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, es la de justicia, cuando tiene 2 órdenes de aprehensión. Pero también tengo que señalar una circunstancia que afecta al estado de Chihuahua y que en este acuerdo yo no puedo ver al senador Corral como presidente de la Comisión de Justicia, por obvias razones. Él está siendo señalado. Él es prófugo de la justicia actualmente y se está escudando en el fuero y ahora en la Comisión de Justicia para evadir su responsabilidad respecto de la desviación de recursos del gobierno de Chihuahua. La Fiscalía Anticorrupción le tiene ya señalado 98 millones de pesos distraídos del erario de Chihuahua. Le pido culminar su intervención, ¿Cómo senador? es posible, pues, que este Senado se convierta también, después de la Fiscalía de la Ciudad de México, en parapeto de este senador que está señalado y que no ha dado la cara porque se está escudando en el fuero y ahora en la Comisión de Justicia? Es todo, presidente. Bueno, sí habló Corral, no crean ustedes que nada más habló el señor Humberto Vázquez, senador por parte de Partido Acción Nacional, y obviamente la culpable de todo se llama Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. La intervención del senador Mario Vázquez es el mayor homenaje que la corrupción brinda a quienes la hemos combatido. Debo decirle a Mario Vázquez que él no representa a Chihuahua ni los intereses de Chihuahua. Él representa solo los intereses de María Eugenia Campos y la alianza corrupta que han hecho con César Duarte. Yo no soy prófugo de la justicia, yo soy un perseguido de la venganza, del odio y de las ganas de vengarse de quien persiguió un momento, senador Corral, le pido, senador, aguarde la compostura y el respeto que su investidura le exige. Le exijo pediría, que presidente, guarde respeto y que pida la palabra si así lo deciden. Adelante con su intervención, senador. Lo que quiero comentar con toda claridad: he sido objeto de una patraña. 3 años después de dejar el cargo de gobernador de Chihuahua y a 30 días de asumir la senaduría, la gobernadora de Chihuahua decidió involucrarme en una investigación por demás falaz, absolutamente fabricada. Qué pena y qué tristeza que los legisladores del PAN, y de ti no, porque pues siempre has sido parte de ese pacto corrupto, pero qué lástima que los senadores del PAN hayan caído tan bajo y desciendan a... Bueno, este hombre era panista hasta que el PAN dejó de ser útil para ellos. Y sí, están discutiendo dónde van a sesionar, porque van a tener que moverse, porque ya escuchamos que iban los estudiantes y los trabajadores. Lo natural en otro tipo de circunstancias que nos impidan sesionar en este recinto, porque ellos tienen facultades para que en un momento dado designen un recinto alterno para nosotros sacar la tarea.
venimos del pueblo y somos del pueblo. Aunque sea abajo de un árbol vamos a sesionar, pero vamos a sacar la tarea. Abajo de un árbol dice que van a terminar sesionando. Bueno, en fin, eso es más o menos lo que está pasando en esta mañana. Como les decía, claro que hubo marchas tanto en Tepic como en Guadalajara. La de Guadalajara era como 30, 40 personas enfrente del Palacio de Gobierno, y la lideresa estudiantil era Juncal Solano. Perdónenme, no se puede creer algo así. O sea, con todo respeto, pero si no hay una marcha estudiantil en donde sean alumnos de la Universidad de Guadalajara o de cualquier otra institución y que haya efectivamente liderazgos claros a favor o en contra de lo que es la reforma al Poder Judicial, son poco creíbles. Y la de ayer en el Zócalo, en el centro de Guadalajara, es increíble. Perdónenme. En Veracruz hubo una marcha muy copiosa a favor de la reforma judicial. Y sí, hubo una manifestación también en Tepic y otras en la ciudad de Guadalajara. Hubo una marcha, una manifestación enfrente de la rectoría de la Universidad de Guadalajara de un grupo de personas, de estudiantes y ex estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Pero no se veía esta historia donde hubiera un liderazgo que es claramente sesgado a un partido político, como en el caso del Zócalo del centro de la ciudad de Guadalajara. Los estudiantes están haciendo todo para hacer valer su voz. Repito, al final del día, el país que está trazando Morena es el que ellos van a terminar habitando. El Poder Judicial Federal no se encarga de investigar delitos. El Poder Judicial Federal no se encarga de detener personas. El Poder Judicial Federal no es lo mismo que el Ministerio Público. ¿Te has preguntado por qué la mayoría de personas que vemos detenidas en los medios de comunicación quedan en libertad? El problema radica en que las investigaciones a cargo del Ministerio Público están llenas de violaciones a derechos humanos, lo cual provoca que muchas detenciones y casos fracasen. Pero en esto, ¿qué responsabilidad tiene el Poder Judicial? La respuesta es ninguna. Por el contrario, hoy el Poder Judicial Federal se encarga de proteger tus derechos humanos ante posibles violaciones. Imagínate que el día de mañana un policía te detiene, te siembra droga y te procesan por ese delito. ¿Quién crees que será el responsable de protegerte? El Poder Judicial Federal. Entonces, ¿cuál es uno de los tantos peligros de la reforma judicial? Que el día de mañana ya no se protejan tus derechos humanos. No a la reforma judicial. ¡Por un país libre! Ahí tienen a los estudiantes. ¿Qué hace el presidente López Obrador? Y para terminar con el programa del día de hoy, ya habló un poco en la mañanera al respecto, ya habló y dijo en pocas palabras que los que están en contra lo están haciendo de forma equivocada. Vamos a ver en qué anda ahorita. Me preocupaba mucho cuando iniciaban los periodos ordinarios de sesiones, porque ahí venían las reformas a la Constitución, todas en contra del pueblo, y descansaba cuando se terminaba el periodo ordinario y iniciaba el periodo de receso, el extraordinario, ya sea en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. Era un descanso porque mientras estuviesen reunidos ellos, estaban en espera de que les enviaran, ni siquiera del gobierno, sino del bloque de mandones de la oligarquía, las reformas, incluso del extranjero, porque
en ese tiempo la agenda política y la agenda del legislativo ni siquiera se definía en México. Era lo que enviaban los organismos financieros internacionales y que se aplicaba en todos los países del mundo, las llamadas reformas estructurales, la privatización del petróleo, la privatización de la industria eléctrica, la privatización de la educación, la privatización de la salud, el congelamiento de los salarios. Entonces, una corte así, pues cuando menos nos va a dar la tranquilidad, una corte que está en huelga, de que no van a tomar decisiones en contra del pueblo, y los jueces y los ministros pues ya no van a estar liberando a delincuentes, ni van a estar dándole la razón a los potentados, porque en los hechos, en la realidad, ellos no imparten justicia en beneficio del pueblo. Ellos están defendiendo a los grupos de intereses creados. Entonces, no hay razón para preocuparse. Yo felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial y que no se olvide de lo que se trata es de que el pueblo elija a jueces, a magistrados, a ministros. ¿Cómo se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente? Es lo mismo. Y para que uno pueda ser candidato necesita uno reunir requisitos. A mí me desaforaron porque querían que yo no cumpliera con el requisito de no tener antecedentes penales. Eso era lo que quería Fox y el presidente de la Corte y todos los ministros. Y así todo regresa a ser por una venganza personal. Quiere una corte para él, en venganza de aquella corte que quería quitarle la oportunidad de ser candidato a la presidencia de la República. Qué rápido caen los mentirosos. Miren, vuelvo a lo que he platicado y ya para terminar el programa, porque ya son las 9 y ya me tengo que ir. No es el país que ustedes debieran querer para sus hijos el que se está dibujando. Afortunadamente, sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos menores están saliendo a las calles a protestar en contra de este trazo que está haciendo López Obrador y que pareciera que o la mano de Claudia no hace nada o está siendo manipulada por el presidente saliente. Sí, millones de mexicanos votaron por Morena, por sus amplios merecimientos en política social. Pero no quieran confundir que esos millones de mexicanos saben lo que quieren hacer con la justicia de este país. Eso es mentir. El problema es que estamos muy acostumbrados a los políticos mentirosos. Los políticos mentirosos terminan por hacer lo que está haciendo el presidente. Primero, reconocer que miente, como lo hizo el día de ayer. Y segundo, tratar de manipular y decir que todo es para mejorar, cuando en realidad el fin ulterior es un fin de venganza personal, no de ayuda al pueblo.
Lo que vimos el día de ayer en la Magdalena Mixhuca con los estudiantes y con los diputados, en donde pasaban de el amor al pueblo y de la opípara cena, es un ejemplo de la hipocresía legislativa, no solo de Morena y sus aliados. Lo hemos visto en otras ocasiones con el PRI, con el PAN. Solo que ellos decían que eran distintos. De distintos no tienen nada. Absolutamente nada. Bueno, sí, pongo un matiz. Han encontrado los caminos para, teniendo los amarres absolutos del poder, utilizarlo en su beneficio, nunca en beneficio de la población. Y eso, desgraciadamente, sí calienta. Vámonos a lo que sigue ya para terminar el programa del día de hoy. Y por supuesto que es esto. El Evangelio del Día. En aquel tiempo, saliendo de la sinagoga, Jesús entró a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó la fiebre y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban y poniendo en las manos sobre cada uno de ellos los curaba. Salían también demonios de muchos gritando y diciendo, saliendo muchos demonios diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él conminaba y no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día, y salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y llegando donde él trataban de retenerle para que no les dejara, pero él les dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque esto he sido enviado. Iba predicando por las sinagogas de Judea. Eso es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Nos vamos, que se iba a hablar de la Casa de los Famosos. Solo voy a decir una cosa que es importante. Si no entendieron lo que hizo Adrián Marcelo Moreno Olvera allá adentro, cómo ganó de todas formas. Si ganaba dentro de Televisa, se convertiría en un nuevo conductor. Si ganaba fuera de Televisa, se convertiría en un outsider que puede criticar a Televisa. Eso va a hacer. De hecho, estaría convencido que lo está haciendo. Quien perdió fue Televisa. Y perdió a partir de no saber controlar a figuras para poder contener a sus patrocinadores. Porque el juego no es rating, es venta. Y si la venta se te va, eres un mal productor. Solo vean quién es la producción y vean qué hizo antes de la Casa de los Famosos. Y verán que tal vez Televisa tenía el enemigo adentro y nunca se dio cuenta. Mañana a las 8:30 regresamos. Gracias a la gente que nos siguió en Facebook. Gracias a la gente que nos siguió en Twitter. Nos escuchamos el día de mañana a las 8:30 de la mañana. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Buenos días.